se cumplieron 30 años del plebiscito del 14 de abril de 1996. Decimos que es un hito en la historia de las luchas socioambientales de Misiones. En cierta forma dio lugar al movimiento ambientalista en nuestra provincia. Y pudimos evocar ese acontecimiento a través de testimonios de muchos compañeros y compañeras que fueron parte de aquellas movilizaciones. Y este episodio, que ya es parte de nuestra historia reciente, tuvo testigos que registraron, que narraron, que cronicaron lo que fue la movilización ciudadana en esa consulta popular que arrojó un resultado contundente, con el 88% de la población misionera manifestándose en contra de la represa de Corpus sobre el río Paraná. Claudio Salvador, querido amigo, compañero, vos fuiste uno de esos cronistas de aquella experiencia y nos parecía muy interesante que nos comentes qué recuerdos se te vienen a la mente y qué sensaciones viviste esta semana al cumplirse 30 años de el No a Corpus. Bueno, gracias, Seba. Otro de los catalanes de mi vida, Joan Manuel Serrat, en una de sus obras más impactantes, dice: ¿qué le han hecho al río, padre? Que el río ya no es el río, ¿no? Y vos sabés que lo que yo siento trasladándome a aquella primera etapa de la década del 90, el primer quinquenio de la década del 90, sentía que se estaba amenazando, como finalmente pudimos comprobar, la vida del río libre que había adoptado a mi familia y a mí ya una década antes. O sea, nunca nos sentimos ajenos al río, pero nos dábamos cuenta de que le estábamos dando la espalda al río. Ese río Paraná, el río elemental del que habla Lucas Braulio Areco, y nos ponemos firmes y emocionados cuando escuchamos la canción Misionerita. Y justamente es elemental porque nos daba absolutamente todo. Ese río por el que los pioneros ascendieron muchas décadas atrás, y hoy uno de los barcos emblemáticos, que fue uno de los últimos en realizar esa travesía, está abandonado en el puerto de Puerto Iguazú, el Nicolás Mihanovich, totalmente abandonado, su historia perdida, olvidada. Ese mismo río que algunos kilómetros más abajo recibe la contaminación de las papeleras, o que perdió al Bairuzú, perdió las correderas, perdió los remansos. Ese río que, a causa de las represas, también significó cada vez menos para la población misionera, y lo veíamos como un lugar, o lo vemos hoy como un lugar más de esparcimiento, de diversión, como lo que realmente era, ¿no? Ese río que abandonó en una arenera de Corpus Christi, justamente, al barco Cristo Rey, el único barco capilla de los jesuitas que recorría los ríos bautizando y casando parejas, matrimonio, en la primera mitad del siglo pasado. El Cristo Rey transformado en un arenero, justamente, y nadie, absolutamente nadie, prestaba atención a estas cosas. Como cronista, como periodista, a mí me tocó prestar atención, pero fundamentalmente a la vida, ¿no?
a la vida de las familias y del río. El río que ya no es el río, como dice Serrat, el río que pasó a ser un embalse como el que tenemos a nuestras espaldas y que por fortuna no perdió el nombre, como pasó con el lago Itaipú, que es el río Paraná en realidad, y que también perdió su nombre a causa de una represa. Pero decía, fundamentalmente la vida. No voy a hablar de mi caso personal, que yo también disfrutaba yendo al río y trayendo 2 o 3 bagres amarillos para una rica comida de mi gente, o una boga. Me había hecho experto cocinando bogas a la parrilla con salsita, y mi familia disfrutaba muchísimo. Hablo de la gente de los palenques, hablo de la gente de las lavanderas, de los oleros, de los pescadores tradicionales. Me tocó, gracias a mi trabajo con Joaquín Piña, ese otro catalán de mi vida, que digamos, me tocó un momento increíble, ¿no? El poder acercarme a la gente del Brete, por ejemplo, y poder entender por qué se sufría, por qué se lloraba, por qué se resistía. Recordarán ustedes cuando fueron aquellas épocas de la subida inclusive de el nivel de Yacyretá, pero antes, ¿no? Cómo ellos se resistían a cambiar de lugar. Y yo decía, ¿por qué? Y bueno, porque les están arrancando su historia, les están arrancando su tradición. En definitiva, los están llevando a una vida diferente y trágica para la familia. Y así tantas cosas, Sebastián, poder tomar esas crónicas, verlos luchar, verlos llorar, verlos resistir hasta que finalmente fueron trasladados y hoy nos encontramos donde había vida familiar con el letrero de un balneario, donde venimos a disfrutar del río, pero nos olvidamos que el río es nuestro padre y es nuestro hermano al mismo tiempo. Y eso es lo que a mí me pedía mi trabajo como cronista, mi trabajo como periodista de la diócesis de Iguazú, porque al mismo tiempo que me tocaba llevar la palabra, recordé Semillas de Esperanza, se llamaba, sembrar la esperanza que nos ofrecía el padre obispo Joaquín Piña a través de sus mensajes. También me tocaba de alguna forma ponerme en el lugar de todas estas personas, de todas estas familias, y darme cuenta que el río ya no era el río y que el río cada vez más está amenazado de cambiarnos definitivamente la vida, si se sigue tomando al río, y esto acá, palabras del Papa León XIV ahora, ¿no? Si se sigue explotando los bienes naturales de determinada manera, solo para favorecer intereses, los únicos que defienden las represas son los que venden represas. Y aquellos que por una razón u otra vienen enganchados de una cadena de beneficiarios donde no está el pueblo, no estuvo el pueblo de Ituzaingó, no estuvo el pueblo de los municipios históricos del oeste del estado de Paraná ni ni de la costa oriental paraguaya, no estuvieron los pueblos del Alto Paraná beneficiados, más allá de una hermosa costanera que está hecha más para los autos que para las personas, ¿no? Estos ruidos son increíbles, ¿no? Y no dudamos, y ni estamos en contra del progreso, pero no con estas consecuencias y también, por supuesto, sabiendo que en otros lugares sí
pueden construirse represas importantes, pero no en nuestro clima. Hay tanto que nos tocó poner en evidencia, colocar en en los medios. Y fíjate vos que aquella experiencia del 95, no sé si voy muy apurado con el relato, que nos reunió en Corpus Christi a unas varias centenares de personas en defensa del río, se tradujo, ¿no? 6 meses después con aquel plebiscito que, como vos bien dijiste en la introducción, significó un no rotundo, un no positivo, yo creo que uno de los más fuertes no positivos de la historia, el sí por la vida, el sí por la libertad de los ríos, 250.280 votos a favor contra 28.000 votos a favor del sí, ¿no? Del sí a la construcción de Corpus. 88,8% de los votos para que no se construya jamás una represa sobre el río Paraná, cualquiera sea el lugar de emplazamiento, que así lo, estipulaba el llamado a plebiscito en su artículo más importante. Entonces, yo creo que ese sentimiento perdura, pero por ahí nos vemos un poco a veces confundidos, ¿no? Porque otra vez vuelven los viejos argumentos. Una experiencia muy rica en términos comunicacionales, Ujú. más allá de los medios masivos de comunicación y las estrategias que se desplegaron desde el campo popular, con Joaquín Piña como uno de los voceros, podemos decir, en esta lucha en defensa de los ríos libres, por el ambiente, pero también un fuerte trabajo de comunicación directa con las familias, de los pueblos directamente amenazados y también de toda la ciudadanía de la provincia de Misiones. ¿Qué recordás de esos diálogos, esos intercambios con la gente cuando sacaban el tema de, la- de los proyectos hidroeléctricos que se estaban impulsando? Y bueno, se escuchaba lo mismo que se escucha ahora. Otra vez nos quieren engañar, decía Joaquín Piña, y la gente más o menos se expresaba de la misma manera, porque decían, nos robaron antes el monumento más grande a la corrupción, lo dijo el presidente Carlos Saúl Menem, nada menos, ¿no? Dijo, el monumento más grande a la corrupción fue Yacyretá. La gente sabía que le estaban engañando, sabía que esa promesa de mucho trabajo, de que iba a haber edificios, que iba a haber nuevas escuelas, en una obra se hizo, como decíamos, de la costanera, para dejar un poco más contentos a ciertos sectores, pero que haya traído bienestar y progreso una represa, más yo te diría que lo que trajo fue tristeza. ¿Qué se decía? Y se decía eso, justamente. Nos robaron muchas veces y nos quieren seguir robando. Y nos están robando a nuestro hermano, a nuestro padre, el río Paraná, que significa tanto para la cultura misionera y que lo están matando, lo están queriendo terminar de matar actualmente. Fíjate vos que inclusive no se habla solamente de una nueva represa que no se va a construir, porque le vamos a decir no todas las veces que sea necesario, sino que se está hablando de un dragado que va a traer una consecuencia espantosa en el Bajo Paraná, en la zona del Paraná navegable de Yacyretá hacia el sur, un dragado que va a terminar con lo que queda de las costas, que va a crear una corriente del río que no es la normal. No se puede jugar con la naturaleza de tal manera, no se puede enfrentar a la creación, lo dijo justamente el Papa León XIV hace pocos días cuando le respondió a la administración Bush
en un, yo creo que histórico mensaje, ¿no? No se puede jugar con la naturaleza, no se puede abusar de la naturaleza. Y esto se escuchaba, y tal vez también con un sentido eh, muy cercano, gracias a Joaquín Piña, a un razonamiento sentimental, un razonamiento sentimental que ayudaba a entender de que aquello que fue creado para un determinado fin, aquello que nuestro Ñanderú, nuestro padre, creó para nuestra eh, convivencia con la naturaleza, no para nuestra supremacía, eso iba a triunfar y que va a seguir triunfando. La gente sabe que no podemos ya sacarle a la naturaleza más de lo que ya le hemos sacado, que el planeta nos lo nos está reclamando un compromiso, una reconciliación, y evidentemente también los políticos lo van a tener que entender. Si no es esta administración cruel, despiadada, que nos toca vivir en estos años a los argentinos, será la próxima, una administración que para mí no cabe duda que será más socialista, más humanizada, porque mucho más de estas crueldades, de estas impiadosas políticas ya no podemos aguantar. Realmente yo recuerdo a la gente razonar y sentir el tema de la represa en aquel momento, también cuando postergaban la fecha del plebiscito porque veían que les iba a salir mal, porque en principio, si no me equivoco, el plebiscito se iba a hacer en noviembre del 95 y se fue postergando, era porque la gente estaba empezando a darse cuenta que 70 millones de dólares o 100 millones de dólares no le iba a cambiar la realidad. Y bueno, hoy también, ¿no? Se está hablando de eso, de millones de dólares que no se sabe a qué bolsillo o a qué gobernante corrupto eh, le va a tocar llenarse su bolsa nuevamente con el esfuerzo y con el sacrificio popular. Y en este sentido, insisto, cuando uno se encontraba, y lo quiero decir nuevamente, con la gente del Brete, con la gente, con los costeños, ¿no? En general, con los ribereños en general, notaba que les estaban arrancando la vida y que esa gente merecía que el resto de los misioneros lo mirara con condescendencia, lo mirara con verdadera fraternidad, y así fue el resultado. Son los fenómenos populares, ¿no? Nadie nos daba, tampoco en el 2006, nadie nos daba la posibilidad de que ganar, ganar no van a ganar, ¿no? A lo mejor nos van a hacer un poquito de fuerza. Bueno, fue contundente aquel no de 1996. Y antes de esa jornada de pronunciamiento ciudadano del 14 de abril, vos mencionaste el encuentro multitudinario de octubre de 1995, al que asistieron figuras muy importantes en las luchas por los derechos humanos en la Ujú. Argentina. ¿Qué recordás de ese masivo encuentro que tuvo lugar en Corpus, justamente? Bueno, hubo muchos encuentros previos y posteriores donde no había mucha gente. Solamente nos reuníamos para debatir el tema de la represa en polideportivos municipales, pero esa fue una jornada muy especial. Fue convocada a partir de las iglesias cristianas. Recuerdo las reuniones en El Dorado con la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, con la Iglesia Evangélica Luterana en general, con otras iglesias pentecostales inclusive que compartieron esa jornada de octubre de 1995. Particularmente a mí me tocó salir desde el norte hacia el sur, yo en ese momento vivía en El Dorado, y encontrarme en la rotonda de Jardín América, en pleno pasto de la rotonda, con
nada más ni nada menos que con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a quien le pude hacer una entrevista en ese momento y en ese lugar. Y en el lugar donde nos encontramos, a los pocos minutos, inolvidable también porque a partir de ahí creció una amistad, una relación que dura hasta el día de hoy. Con Adolfo vimos llegar la caravana de autos y no la podíamos creer. La cantidad de autos y bocinas y gente feliz porque hacia Corpus Christi íbamos ya a reunirnos, que en ese momento le llamaban Corpus, luego se rescató el nombre Corpus Christi, el nombre original, hace pocos años atrás, por gestión de uno de los intendentes de Corpus, pero nos fuimos a reunir a Corpus. La lluvia amenazaba, venía una lluvia no muy intensa. Nos reunimos en un lugar que hoy es el Boulevard, ¿no? Donde se había construido un monolito. En ese monolito, la idea era poner una cápsula, escuchá esto, parece una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Una cápsula cerrada al vacío con mensajes para el siglo XXI, 50 años se hablaba, luego algunos hablaron de 25 años porque, claro, nos iba a encontrar muy viejitos, ¿no? El 2045. Entonces, esa cápsula cerrada era todo una imaginación nuestra de que íbamos a encontrar la forma de financiar una cápsula. Bueno, pudimos llegar a una damajuana, una damajuana de 30 litros que donó el intendente de aquel momento, Ignacio Nemeth, y un corcho para la damajuana y, por supuesto, vela para aislar de alguna manera el corcho y de que no entrara demasiado aire a ese receptáculo, a ese continente que era la damajuana de vidrio. Entonces, ¿qué había sido previo? Había sido previo todo un trabajo de pedirle a los alumnos de las escuelas, a los docentes, a todos los que quisieran dejar un mensaje para el futuro. Por eso yo lo llamo en un escrito mío la damajuana del futuro, ¿no? En la damajuana del futuro entraron cientos de poesía, redacciones, composiciones, como se decía antes, me enseñó mi esposa Viviana, que ahora ya no se usa más la palabra composición, tema Corpus Christi en este caso. Pero muchos mensajes muy lindos, destacando nuestra naturaleza, destacando la pesca, destacando la vida que nos da el agua, la reina de ese momento y todavía hoy, ¿no? Y tal es así que no alcanzó la damajuana. Entonces se tapó la damajuana, se selló y pusimos la damajuana dentro del monolito y la gente empezó a poner dentro del monolito videocassettes, pancartas, banderas, todo dentro del monolito antes de que se cerrara. Pongo este monolito por adelante de todo junto a un lapacho negro que se plantó a pocos metros del monolito, que dicen que hoy está muy robusto, muy grande. Me gustaría verlo en estos días y tocarlo, abrazarlo. Y hubo un acto donde personalmente me tocó animar ese acto. No sé, maestro de ceremonia, me queda demasiado grande la cosa, pero me tocó a mí, entre discurso y discurso, donde hablaron gente de iglesia, habló Adolfo Pérez Esquivel, me tocó a mí ser el animador del acto y a la vez estar cerca de la escalerita del palco que se había construido para evitar que subieran los políticos. La gente no quería que hablaran los políticos. Un gobernador ya fallecido, tengo entendido que me puso entre ojo y ojo durante mucho tiempo porque yo le paré varias veces la intención de subir al palco. Bueno, no soy muy grandote, pero lo suficiente como para
que no pasara nadie, además no había ninguna intención de evitar hablar, sino que se había quedado con el público, que el público no quería escuchar a los políticos ese día. Ujú. El único político que habló, que estuvo esperando hasta que terminara la ceremonia ecuménica, porque había pastores pentecostales, pastores de la Iglesia Católica. El único que se le permitió hablar después de que terminó el acto fue el intendente Lorenzo Zacarías de Encarnación, porque con una educación increíble, flanqueado por un secretario que le sostenía el paraguas mientras él asistía al acto, estuvo hasta el último segundo, esperó que terminara, solicitó hablar y ahí se le permitió hablar y obviamente lo recibimos con total cariño porque se trataba de el intendente, una personalidad de un país hermano. Y que quede claro, no se le dejaba hablar a los políticos no porque no se los respete, sino porque en ese momento la gente quería escuchar a los pastores y quería escuchar a Adolfo Pérez Esquivel, que había ganado el Premio Nobel de la Paz 15 años antes, a base de mucho sacrificio, a base de exilio, de amenazas y de haber sobrevivido a los vuelos de la muerte durante la dictadura militar. Entonces, fue algo extraordinario. No era una multitud increíble, eran tal vez 400, 500 personas movilizadas sin ningún tipo de recurso, movilizadas sin ningún tipo de dinero, de ningún poder. Bueno, y eso hizo realmente, yo creo que fue el puntapié inicial del triunfo de 6 meses después, como te decía, el 14 de abril del 95. De la jornada del 14 de abril, Claudio, en particular, ¿qué recuerdos tenés para compartirnos? Bueno, mucha expectativa. Claro, pasaron 30 años, ¿no? Pero mucha expectativa porque el voto era voluntario, pero a la vez era un voto que debía ser respetado, o sea, no había posibilidades eh, de que no se tenga en cuenta el voto de la ciudadanía. Se llamó voto vinculante, ¿no? Lo decidido en ese plebiscito, que está en la Constitución de la provincia de Misiones, es vinculante mientras en el plebiscito se obtenga una concurrencia mayor al 50% del electorado habilitado. Y la concurrencia fue del 59%, por lo tanto, y el voto de un 88.8 por el no a la represa de Corpus, cualquiera sea su emplazamiento sobre el río Paraná. Clarísimo, ¿no? Voto que después fue ratificado por la legislatura, aunque nunca la legislatura, y eso es algo que tenemos que reflexionar las misioneras y los misioneros, nunca la legislatura sancionó una ley de ríos libres como estaba prevista ya a partir del año 99 y un proyecto presentado en el 2015 que no fue debatido, Y creo yo que no fue debatido por intereses, ¿no? Porque lo estamos viendo ahora que aparecen nuevamente promotores. Yo digo, le falta realmente tener una camiseta con el signo dólar y salir a vender nuevamente nuestro río. El río no se vende. Con los ríos libres no se juega. Ya hemos hecho demasiado desastre, hemos pagado costos de salud demasiado grandes. No sé si tengo que decirlo en plural y en primera persona, pero somos culpables de haber traído nuevamente enfermedades que prácticamente habían desaparecido. Todo esto por atrevernos a jugar con la naturaleza en una zona geográfica con un clima que no admite la presencia de lagos, de aguas estancadas. De ninguna manera, esto lo dicen los ambientalistas más científicos, yo diría,
que dicen, en una zona donde no hay lagos, no debe haber lagos. No son naturales los lagos. Tenemos detrás nuestro un lago, no es un río. No hay más peces, el agua no tiene vida, no tiene oxígeno, por eso los peces no están. No solamente porque la represa los para de Yacyretá, que no pueden subir aguas arriba, porque no hay oxígeno, el agua no se mueve. Y esto lo tenemos que entender. Y yendo más a lo poético, y disculpen las personas que están asistiendo a este testimonio por la emoción en decirlo. El río ya no es el río. El Yabebirí ya no inspira a Horacio Quiroga del día de hoy, ¿no? Del siglo XXI. No hay más Quirogas en el Yabebirí. El Garupá, donde se daban el primer beso, una pareja meciéndose en un bote de madera, hoy es el lugar donde pasean botes de plástico con forma de gansos a pedal. Hemos cambiado nuestra cultura, hemos arrancado la historia de sectores populares realmente emblemáticos. El río de los Mensú, el río de los pioneros, ya no existe, ya no existe. Entonces basta de jugar con el río, basta de ponerle límites al río, basta de ponerle, no sé, de estrangular la libertad de los ríos.